Buenas tardes a todos, bienvenidos a los que estáis aquí con nosotros físicamente y a los que estáis acompañándonos en streaming. Tenemos otra vez la suerte y el honor de tener con nosotros al coronel Fernando Fuster para hablarnos en el casi segundo aniversario que se acaba de, iba a decir de celebrar, pero la palabra me parece que es bastante inoportuna, que acaba de ocurrir, ¿no?, de la invasión de Ucrania. Seguramente a todos nos hubiera gustado que el contenido de la conferencia fuera otro, pero es el que es. Y como digo, tenemos la suerte de tener otra vez al coronel con nosotros para repasarnos un poco las causas del conflicto, tanto de unos como de otros, como lo que ha ocurrido en este año y lo que se prevé que puede ocurrir. Bien, sin más le voy a dar la palabra. Yo creo que ya no hace falta, ni siquiera para los de streaming, ni para los de aquí, repetir el currículum enorme del coronel. Así que sin más, Fernando, darte las gracias y darte la palabra. Pues muchísimas gracias, Ángel Luis. Siempre es un placer volver. Muchas gracias también a la Fundación Sicómoro por darme la oportunidad de exponer mi visión, en este caso, de un conflicto que yo creo que interesa en general y bueno, pues por la asistencia y por lo que nos ven, pues entiendo que también hay mucha gente que está interesado en ello. Confío en que mis palabras pues sirvan para aclarar un poco lo que está sucediendo. Siempre hago esta precisión antes de empezar, o casi siempre, que es que toda la información que yo voy a citar proviene de fuentes abiertas. Yo profesionalmente soy militar, pero nada de lo que voy a decir proviene de información clasificada. He titulado la conferencia Ucrania, 2 años de guerra y un futuro sombrío. Pues creo que estos 2 años de conflicto nos van a dar ciertos elementos de juicio y nos van a servir para entrever lo que puede pasar en el futuro. Para ello, lo primero que quiero tocar es el origen y las pretensiones de los contendientes, el origen del conflicto y las pretensiones que tienen. Creo que esto nunca hay que perderlo de vista, porque a veces, a medida que va avanzando el conflicto, uno se olvida de estas cosas. No, hay que siempre tenerlo presente. En segundo lugar, quiero hacer un resumen muy breve de los hitos más importantes de estos 2 años de conflicto. En tercer lugar, tocaré lo que yo he denominado un futuro sombrío, y aunque sea un poco adelantar lo que puede pasar, pero ¿por qué digo esto? Para finalmente tocar unas conclusiones, que es lo que yo creo o cómo pienso, cómo veo que puede evolucionar el conflicto. En total, pretendo hablar sobre 50 minutos más o menos. El origen del conflicto. Siempre hay que echar un vistazo a lo que opina fundamentalmente, en este caso, el que menos conocemos, que es el punto de vista de Rusia. Y Rusia tiene 2 razones fundamentales que justifican, desde su punto de vista, la invasión. A lo que yo creo que hay que añadir una tercera, que muy posiblemente fue la gota que colmó el vaso y que acabó por decidir a Vladimir Putin de entrar en guerra. La primera razón es una fractura de la sociedad ucraniana. Tras su independencia en 1991, Ucrania, como un país nuevo, buscó su singularidad nacional, su origen como nación, y resurgió con fuerza un nacionalismo que ya existía, que nació a finales del siglo XIX, y esos son los primeros teóricos del movimiento, y ese resurgir se produce poco antes de la caída del muro de Berlín en los años 80. Poco a poco se van retomando políticas de separación de la Iglesia ortodoxa con relación a la Iglesia rusa, de la lengua ucraniana en relación con la lengua rusa, también la parte de la historia, se derriban estatuas que se consideran rusas, se prohíben escritores o se marginan escritores rusos, etcétera, etcétera, provocando una auténtica fractura de la sociedad en 2 identidades que más o menos vienen a estar ubicadas
en los dos tonos del mapa que después veremos que coinciden aproximadamente con las zonas que domina cada una de las partes. Pues bien, con el paso de los años, estas dos identidades se vuelven irreconciliables, de una parte los nacionalistas ucranianos y de otra los que se sienten prorrusos, bien porque son rusos de origen, bien porque hablan ruso o porque ven en Rusia su referencia nacional. Esta partición se puede considerar como el verdadero germen del conflicto. Y esta partición nos lleva a la guerra del Donbass, que es una auténtica guerra civil, que se inicia el 6 de abril de 2014 y que todavía no ha terminado. La segunda razón es la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, hacia las fronteras de Rusia. En particular, lo que sucede en la cumbre de Bucarest en el año 2008, en la que se abre la puerta a la incorporación tanto de Ucrania como de Georgia. Los líderes rusos consideran esto inadmisible, la incorporación de Ucrania a la OTAN, porque básicamente lo que sucede es que convierten a Ucrania en un bastión occidental en sus fronteras. Y eso lo ven como una amenaza existencial, no de presente, pero sí de futuro. Vladimir Putin considera a la OTAN como la herramienta necesaria de los Estados Unidos en Europa y, a su vez, considera a la OTAN como su principal adversario estratégico. Rusia no se fía de Occidente, después, especialmente de las promesas verbales que les hicieron, primero a Gorbachov, luego a Yeltsin y finalmente a Putin, de que la OTAN no iba en ningún caso a expandirse hacia el este. Pues bien, después de 6 ampliaciones hacia el este, las últimas, la de Finlandia y la de Suecia, que acabamos de saber que ya ha pasado el último escollo, dan prueba evidente de que esa promesa verbal no se cumplió, pero fue verbal. La tercera razón es lo que se produce en la Conferencia de Seguridad de Múnich en 2022, 5 días antes de la invasión. El presidente Zelensky pronuncia un discurso desafiante ante el mundo, del que Rusia toma buena nota. En el mismo dice o advierte que es posible que si no se cumplen las condiciones del memorándum de Budapest, Ucrania abandone el memorando. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el memorando de Budapest, como acuerdo por el cual Ucrania renuncia a sus armas nucleares a cambio de garantías de seguridad, si esto no se cumple, a lo mejor Ucrania puede volver a la senda nuevamente de las armas nucleares. Esto es una velada amenaza, pero el presidente Putin teme una Ucrania en la OTAN y con la posibilidad de recuperar Crimea, además con la posibilidad de que se vuelva nuclear. En mi opinión, esto es lo que precipita la decisión final de ir a la guerra. ¿Qué persigue Rusia? Cuando el presidente Putin pone en marcha su operación militar especial, que así la llama, se marca como objetivo estratégico la protección de las personas que durante 8 años, se está refiriendo al conflicto del Donbass de 2014, han sufrido abuso y genocidio por parte del régimen de Kiev. Y añade que también quiere la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. Retórica aparte, ¿qué quiere Vladimir Putin en este momento? Anexionarse una parte significativa del país, de manera que Ucrania se transforme en lo que se conoce como un trozo, un retazo de Estado disfuncional. Es decir, una Ucrania quebrada, sometida y vulnerable a las injerencias rusas, dejando de ser en el futuro un posible bastión occidental en su frontera. Rusia cree que tiene que ganar la guerra, no quiere tener que enfrentarse a una amenaza existencial en el futuro. Además,
hay que tener en cuenta que a estas alturas de conflicto también está en juego la supervivencia del propio régimen de Vladimir Putin. El punto de vista ucraniano: Ucrania sí se enfrenta a una amenaza existencial, no de futuro, sino de ahora, de presente. Rusia ha invadido el país y está decidida a mantener el terreno conquistado. Comparte con los aliados occidentales el objetivo de derrotar o al menos debilitar de forma sustancial a Rusia, y por parte del presidente Zelensky, él quiere recuperar la totalidad del territorio, incluida Crimea. Además, en general, los líderes ucranianos están firmemente comprometidos con su anexión a la OTAN y a la Unión Europea. En todo caso, necesitarán tener de cara al futuro ciertas garantías de seguridad, por parte de Occidente sobre todo, pues no se fían de Rusia. ¿Cuáles son los hitos más destacados de estos 2 años de guerra? Y paso al segundo punto. Pues bien, como todos recordaremos, la invasión se produce el 24 de febrero de 2022. A mediados, finales de marzo, la invasión llega a su punto álgido. Esto es lo máximo que llegan a ocupar las fuerzas rusas. Inmediatamente tiene lugar una primera contraofensiva por parte de las fuerzas ucranianas, que empiezan a reaccionar a esta invasión. El 2 de abril comienza esa recuperación, vamos a decir, de territorio en los alrededores de Kiev. Los rusos habían llegado a 25 kilómetros del centro de la capital. El 7 de abril, pocos días después, las fuerzas rusas ya abandonan la zona de Kiev, y en este punto se puede decir que ya se veía que la operación militar especial no estaba alcanzando los objetivos previstos. Por ello, no es de extrañar que el 10 de abril Vladimir Putin nombrara un nuevo comandante en jefe de la operación, un puesto que no existía entonces, puesto que al principio de la invasión se hizo por distritos militares, cada uno por su cuenta, y a ver hasta dónde llegaba cada uno. Pues bien, los rusos inmediatamente se dieron cuenta que había que nombrar un comandante de teatro y nombraron al general Alexander Zbornikov, más conocido como el carnicero de Alepo por su pasado en Siria. Mientras el resto del frente iba camino de lo que se conoce como el primer estancamiento, las operaciones en Mariupol, que es una ciudad costera en el mar de Azov, iban camino del asedio de la ciudad y empezaban a resistir los últimos en la localidad. Estos últimos combatientes, unos 250, aguantaron en las fábricas de acero Azovstal hasta el 16 de mayo, durante 82 días desde que comenzó la invasión, evitando, por tanto, la toma de la ciudad. En los 5 meses siguientes, hasta los primeros días de septiembre, las fuerzas rusas tendrían que haber aprovechado el repliegue operacional desde Kiev, esas fuerzas que sacaron de Kiev, para concentrarlas en una posible ofensiva en el Donbass. Sin embargo, esta ofensiva nunca llegó. Se produjeron tímidos avances, pero no consiguieron romper nuevamente el frente ucraniano. Inmediatamente después, el 6 de septiembre, los ucranianos lanzan su primera gran contraofensiva desde la ciudad de Kharkov, recuperando rápidamente una amplia zona al oeste de la ciudad, y las fuerzas rusas se ven obligadas a replegarse en retirada hasta la línea Svatove-Kremina, localidades en la provincia de Lugansk. Una vez que habían conseguido que las fuerzas rusas llegaran a ese punto, lanzan una nueva contraofensiva, esta vez en el sur, en la ciudad, para recuperar la ciudad de Jersón, que estaba ocupada por las fuerzas rusas. Mientras, en Moscú se dan cuenta de este revés y nombran a un nuevo comandante de teatro, que es el general Sergei Surovikin, el día 8 de octubre, más conocido como el general Armagedón, por sus tácticas despiadadas. Surovikin, nada más llegar, dice una cosa en relación a Jersón, que era la localidad objeto de recuperación.
habrá que tomar decisiones difíciles. Y la decisión difícil no tardó en llegar. Inmediatamente lo que hace es ordenar el repliegue de sus unidades que están en la orilla derecha del río Dnieper, trasladarlas a la orilla izquierda con la finalidad de evitar que sean embolsadas. El 11 de noviembre, Ucrania recupera la ciudad de Jersón, que sigue estando en su poder. Esta decisión es especialmente dolorosa por una razón, porque la ciudad es un poco la llave que abre una eventual conquista hacia Odesa, una ciudad que, aunque no lo declaren, en mi opinión está claro que es un objetivo de Rusia. Tras casi 8 meses de combates, la iniciativa estaba ya en manos ucranianas. Pero llega el invierno, y en invierno se produce un parón. Estamos en el invierno del 22 al 23. Este parón operacional, este impasse operacional, debido a las temperaturas gélidas en las estepas ucranianas, que hace que el combate sea, lógicamente, mucho más difícil y las operaciones se ralentizan. Pero también supone que la iniciativa que había quedado en manos ucranianas va a pasar a manos rusas y que Ucrania, que había realizado 2 contraofensivas, va a perder ese impulso en el combate y va a pasar a manos rusas. El 11 de enero se produce un nuevo relevo, en este caso la sustitución del general Surovikin por el mismísimo jefe de Estado Mayor General, el general de ejército Valery Gerasimov, que es bien conocido en Occidente por su doctrina de guerra híbrida. Debo decir que Gerasimov es probablemente uno de los mejores generales con los que cuenta Rusia actualmente. Tras este parón de invierno y la falta de avance, Rusia intenta avanzar en varios puntos del frente, pero no consigue, se produce una especie de apuesta por parte de los mercenarios del grupo Wagner, en especial de su líder, Evgeny Prigozhin, que lo que quieren es conquistar una localidad suficientemente grande para ofrecérsela de alguna forma como dádiva al presidente Putin. Bakhmut, que es la localidad, pasa a convertirse en una ciudad simbólica para ambos contendientes, y ahí concentran la mayor parte de sus acciones ofensivas y defensivas, tanto rusos como ucranianos. La batalla por Bakhmut concluye el 20 de mayo de 2023, después de 11 meses de combate, y es considerada hasta el momento la más sangrienta de toda la guerra, a pesar de que, curiosamente, para ninguno de los dos representaba un objetivo de carácter estratégico que había que necesariamente conquistar. También fue el escenario de una lucha de poder entre el líder de Wagner, que ya he citado, y el Ministerio de Defensa ruso, que acabó provocando la rebelión del grupo Wagner el 23 y 24 de junio. En este tiempo, Ucrania aprovecha para acumular fuerzas y prepararse para lo que se conoce como la contraofensiva ucraniana, que se inicia el 4 de junio de 2023. Pero antes de eso, las fuerzas rusas, que habían parecido aparentemente inactivas desde el parón de invierno, habían llevado a cabo una cosa fundamental, que fue la realización de un importante esfuerzo defensivo. Fortificaron las posiciones en todo el frente, unos 1000 kilómetros, que va desde aquí hasta aquí, unos 1000 kilómetros de frente, además de la frontera entre Rusia y Ucrania. Ese esfuerzo defensivo será fundamental. Ucrania, por su parte, con ayuda de Occidente, prepara una operación, una especie de guerra relámpago, una Blitzkrieg, que lo que busca es romper el frente ruso y alcanzar el mar de Azov con la finalidad de amenazar la península de Crimea al cortarle los suministros por tierra. El 6 de junio se produce un sospechoso colapso de la presa Novakajovka, que está aquí, y se produce una inundación
aguas abajo del río Dnieper. Con esto, el sospechoso colapso del río, de la presa, lo que se consigue es anular toda esa parte de frente para que los ucranianos no pudieran atacar por ahí. El 11 de junio, por fin, los ucranianos consiguen liberar sus 3 primeras localidades, pero en una zona que no tenía fortificación, con escasas defensas, en lo que se conoce en términos militares como tierra de nadie, o algunos lo llaman también zona gris. Durante los 2 días siguientes liberan 4 aldeas más, estamos hablando del 11 y del 13, también en la provincia de Zaporilla, en tierra de nadie. El 28 de agosto, es decir, hasta pasados 3 meses casi de contraofensiva, el ejército ucraniano no consigue un importante avance, vamos a decir importante, pues no es importante, es significativo, en recuperar una aldea del frente que se llama Robotine. En un momento determinado de la contraofensiva se da cuenta el ejército ucraniano de que no es capaz de llevar a cabo una ofensiva relámpago y pasa de la ofensiva relámpago a una táctica de desgaste que consiste en realizar asaltos frontales a las posiciones rusas con un gran desgaste de personal. A pesar de todo, a pesar de lo del día 28 que he señalado, Ucrania no consigue romper la primera línea de defensa rusa y las fuerzas de Kiev son conscientes de que se están estrellando contra una muralla defensiva. Y el avance que llevan a cabo es testimonial. La contraofensiva ucraniana había fracasado. Seguramente Ucrania cometió el error de pensar o extrapolar los éxitos de las contraofensivas de Kharkov y de Jersón y pensar que los rusos no iban a poner una resistencia feroz o que, una vez iniciada la contraofensiva, el ejército ruso colapsaría. Pero ni una cosa ni otra sucedió. ¿Cómo están las cosas ahora? ¿Cuál es la situación actual? Desde el fin de la contraofensiva, que acabo de citar, el 23, en noviembre del año 23, se produce el cambio de iniciativa de las manos ucranianas a las rusas. Perdón. Y toda la fuerza se traslada a una pequeña localidad que es, del nombre Avdiivka, que seguramente le sonará, y se convierte esta localidad en el epicentro del conflicto. Desde el comienzo de la invasión, voy a señalar dónde está. Aquí, ahí. Desde el comienzo de la invasión, las fuerzas rusas quisieron conquistar esta localidad. Se había transformado, de hecho, en un bastión en manos ucranianas y lo habían transformado en un punto prácticamente inexpugnable. En octubre de 2023, los rusos, después de sucesivos asaltos frontales, cambian de táctica y deciden que hay que envolver la ciudad, rodearla, para acabar cercándola y de esa manera anular la capacidad de resistencia, lo que ha acabado sucediendo el pasado 17 de febrero. Desde el punto de vista táctico, Avdiivka representa una victoria más importante que la de Bakhmut. Esta localidad tiene un valor mucho mayor para ambos contendientes. Por parte ucraniana, porque eso les da acceso a la capital del Donbass, de la provincia de Donbass que se llama, de Donetsk, a la provincia del Donetsk que se llama Donetsk. Y por parte rusa, porque eso les da acceso al resto de la provincia que todavía no tienen conquistada. En este momento, a fecha 23 de febrero, que es cuando cierro la presentación en ese mapa, continúan los combates a lo largo de la línea del frente, principalmente en la línea Kupiansk, que es Batove-Kremina, que es esta de aquí del norte, también hacia el noroeste de Avdiivka, que lo acabo de señalar, y
en la zona de Robotine y al oeste de Bakhmut. Las fuerzas rusas siguen atacando en distintos puntos del frente. Pero pocos días antes de la caída de Avdiivka, el 8 de febrero, se produce lo que es un secreto a voces, que es el relevo del jefe militar de Ucrania. El general de ejército Valery Zaluzhny, que en ese momento gozaba de una enorme popularidad, es relevado por el no tan popular coronel general Oleksandr Syrsky, que hasta el momento era el comandante de las fuerzas terrestres de Ucrania. Un modelo más clásico de soldado formado en el ejército soviético, que, según se dice, conoce bien el campo de batalla. Sin embargo, no goza de demasiadas simpatías entre las fuerzas a sus órdenes, fundamentalmente porque tiene fama de mandar a sus hombres a una muerte segura. De ahí su apodo, también el carnicero. ¿Cuál puede ser el futuro del conflicto? Pues bien, es verdad que ahí adelanto un poco mi parecer con el título, pero yo me he fijado en 4 aspectos fundamentales. El primero de ellos es la situación interna. La población ucraniana empieza a percibir que algo no va bien. Por primera vez desde que se inicia el conflicto, son más los que opinan que las cosas van mal, un 46%, frente a los que creen que van bien, un 44%. La encuesta es de principios de febrero. Tampoco ayuda a la cohesión las declaraciones del popular alcalde de Kiev, un excampeón mundial de boxeo que se llama Vitaly Klitschko, que acusó a Zelensky de mentir y de ser un autócrata, en una entrevista el pasado 4 de diciembre. Para acabar de completar, la relación entre el presidente Zelensky con su jefe militar, el anterior jefe militar, Valery Zaluzhny, que lo acabo de mencionar, hacía tiempo que no era buena. Pero su relevo, el pasado día 8 de febrero, ha causado una auténtica tormenta política en Kiev. Además de Zaluzhny, han sido objeto de purga en el ámbito militar todos los jefes del área de reclutamiento en los últimos meses, el ministro y 7 viceministros, el comandante en jefe de las Fuerzas de Operaciones Especiales y unos cuantos cargos militares más de relieve. El ministro y los 7 viceministros oficialmente por corrupción. Y es que es verdad que Ucrania sigue padeciendo un grave problema de corrupción. Una corrupción que podríamos decir que es casi endémica, pero que desgasta al gobierno, y esto es importante, sobre todo de cara a la ayuda exterior. Fundamentalmente, Estados Unidos lo señala y los republicanos lo señalan como una causa para congelar la ayuda. Es verdad que Zelensky ha hecho un gran esfuerzo en este sentido y que en los últimos años ha conseguido mejorar ese índice, pero está todavía en un nivel demasiado alto. En resumen, el índice de popularidad del presidente Zelensky, que al principio del conflicto era del 90%, está acusando un serio desgaste y ya ha caído al 64% en febrero, su nivel más bajo desde que empieza el conflicto. Curiosamente, la popularidad del general Zaluzhny se ha mantenido siempre en un 94-95%. Hay quien dice que detrás de la destitución había una cierta rivalidad política. En todo caso, el presidente Zelensky se ha visto en la necesidad de posponer sus elecciones presidenciales que estaban previstas por la Constitución, constitucionalmente, el 31 de marzo. En cuanto a Rusia, las sanciones económicas y comerciales que han sido impuestas están siendo mucho menos eficaces de lo esperado. El PIB de Rusia aumentó un 3,6% en 2023, más del doble del ritmo de lo previsto por el Fondo Monetario Internacional, lo que predijo en octubre, y superior a la media mundial.
En cuanto a las elecciones presidenciales, Putin no tiene ningún problema en presentarse en las próximas presidenciales del 15 al 17 de marzo, que es cuando tiene lugar la primera vuelta, si es que no hay una segunda, si no llega al 50% de los votos. Vladimir Putin aborda los comicios con una tasa de popularidad del 85% en enero de este año. Y es poco probable que la sorpresiva muerte de Alexei Navalny, líder opositor, el pasado 16 de febrero, altere el resultado de estos comicios. En su contrario, la toma de Avdiivka, la localidad de Avdiivka, podría compensar el efecto Navalny e incluso mejorar las expectativas de Putin, por lo que prácticamente se da por hecho que Putin ganará los comicios, será reelegido para los próximos 6 años, que es el nuevo periodo que se introdujo con la reforma constitucional de 2020. En conclusión, podríamos decir, en este primer punto, que Rusia afronta el futuro con una posición doméstica más sólida. El segundo punto que hay que analizar es la situación internacional. Si la situación interna en Ucrania no pasa por su mejor momento, ¿qué decir de la coyuntura internacional? La ayuda de Estados Unidos está paralizada. Estados Unidos, que entra en año electoral, bueno, ya está en año electoral este año, ha paralizado su ayuda económica y militar desde el pasado mes de noviembre. Los 60.000 millones de dólares que estaban previstos sí han sido aprobados por el Senado, pero falta la aprobación del Congreso. Hasta el momento, por hacernos una idea, Estados Unidos ha proporcionado un total de 76.800 millones de dólares, sin que haya conseguido decantar la balanza del lado ucraniano. Por ello, no es de extrañar que el 12% de norteamericanos, solo el 12%, crea que Ucrania puede ganar la guerra. Y un 69%, más de 2/3, quiere que Estados Unidos inste a Ucrania a entablar negociaciones diplomáticas con Rusia lo antes posible para acabar con este conflicto. En cuanto a Europa, la Unión Europea, el pasado 1 de febrero, acaba de aprobar 50.000 millones de euros en subvenciones y préstamos hasta 2027. Pero no nos engañemos, destinados fundamentalmente al funcionamiento del país, no para adquirir armamento. Es cierto que la Unión Europea da cierta ayuda en armamento, pero no son para adquirir armamento. Recuerdo que el 70% del presupuesto ucraniano es cubierto por ayuda internacional. En cuanto a la ayuda militar, en el caso de Europa, se da fundamentalmente con carácter bilateral. Alemania, el primero, Reino Unido detrás, seguido por Noruega, son los principales países. En estos últimos meses, esta ayuda militar está siendo más reducida. La Unión Europea está empezando a tener fisuras en cuanto al apoyo a Ucrania. Fundamentalmente dos: el presidente húngaro, Viktor Orbán, que ya se oponía a estas ayudas de 50.000 millones, o del nuevo primer ministro eslovaco desde el pasado 30 de septiembre, Robert Fico, cuya postura es claramente prorrusa, y también un escéptico de cómo va a evolucionar el conflicto. Orbán también es escéptico. Según una encuesta del pasado mes de enero, solo el 10%, menos que los norteamericanos, cree que Ucrania puede vencer, frente a un 20% que piensa que lo hará Rusia. En cuanto a Rusia, una de las derivadas de la guerra de Ucrania es que se ha impulsado una relación muy especial, nunca vista anteriormente, entre Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Antes del conflicto había mecanismos para desincentivar esas relaciones, pero todo eso ha saltado por los aires y ahora esos mecanismos ya no funcionan. Y esto es malo para Occidente en general, pero para Estados Unidos en particular.
Estados Unidos debería estar enfocado en el este de Asia, que es donde se encuentra su principal rival, que es China, y donde puede tener los problemas de futuro más inmediatos. También se ha promocionado durante este tiempo un mayor impulso de los BRICS, que es la Asociación Económica Mundial alternativa del G7. Los BRICS ya en el 2022 representaban un porcentaje de economía mundial mayor que el G7, pero ahora todavía se ha fomentado más ese grupo, esa asociación. Y todo esto internacional, sin tener en cuenta el cambio de foco que se está produciendo de esta guerra a la de Gaza. Un auténtico regalo del destino para Vladimir Putin. El tercer punto que quiero tocar es la capacidad de afrontar una guerra de desgaste. ¿Cómo están posicionados los contendientes para una guerra si llegara el caso de desgaste? Pues bien, si la situación estuviera estancada, como dice el general Zaluzny, estaríamos ante esta guerra de desgaste que históricamente se demuestra que depende fundamentalmente de dos elementos. El primero, la ventaja artillera, y el segundo, en población. Población que puede ser transformada en combatientes. Ucrania tiene una clara desventaja artillera. Hay una escasez de munición, un grave problema para Ucrania, esa falta de munición. Actualmente Ucrania tiene un ritmo de consumo de munición de artillería de 2.000 disparos diarios. Los rusos han aumentado ese ritmo de fuego artillero a 10.000 disparos por día. Además, Rusia ha hecho una cosa que es aumentar el ritmo de producción de la munición propia. Mientras, en Kiev están buscando afanosamente una solución para ver cómo consiguen producir o coproducir esa munición. Lo último que quieren hacer es coproducir con la alemana Rheinmetall en suelo ucraniano. En cuanto a reservas de munición que pueda tener cada una, Rusia va acumulando, está comprando mucha munición a Corea del Norte y a Irán, mientras Ucrania está tirando de su reserva que ha conseguido en los primeros meses de guerra de una partida que vino de Estados Unidos y de una producción acelerada que se está llevando a cabo en la Unión Europea y que lleva bastante retraso en cuanto a la entrega. Otro aspecto importante para afrontar una guerra de desgaste, como he dicho, es el tema de la población, el tema de la capacidad de poner combatientes en la línea del frente. Ucrania tiene ahora mismo, al principio del conflicto eran unos 40 millones, aunque físicamente no estaban allí, pero bueno, pongamos 40, en estos momentos tiene 30 millones. Frente a los que tiene Rusia en este momento, que al principio del conflicto eran 141, son 151 en la actualidad. La desventaja de población son de 5 a 1. En cuanto al número de combatientes, hay que considerar varios factores. Primero, las bajas. Las bajas, que ya lo he dicho varias veces en este foro, pero es verdad, es un secreto prácticamente de Estado. Zelensky ha declarado esta semana pasada que han muerto 31.000 ucranianos en el conflicto, soldados. Sin embargo, entre el número de muertos, heridos graves, desaparecidos, etcétera, se estima del orden de 300 a 400.000 en cada uno de los bandos. Esa es la estimación, vamos a decir, más fiable. La reposición de estas bajas, Ucrania la estaba haciendo fundamentalmente con voluntarios y con extranjeros que se habían alistado a la causa ucraniana. Pero los voluntarios ya no están, ya no hay voluntarios. Y extranjeros que se alistan a la causa ucraniana, tampoco. Se acabó extranjeros. Además, muchos jóvenes ucranianos no quieren luchar y ni siquiera quieren inscribirse en un registro previo que ha habilitado el Ministerio de Defensa
para saber quiénes son y a quién tienen que llamar. 4,5 millones de jóvenes se han negado a inscribirse en este registro. Bueno, jóvenes y no tan jóvenes, porque la horquilla llega hasta los 60 años. En un intento tal vez un poco desesperado, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, el pasado 28 de febrero, hizo un llamamiento a 650.000, estos sí que son jóvenes ucranianos, que se habían ido del país a principios de conflicto, para que fueran y volvieran a Ucrania a combatir con los rusos. La cruda realidad es la advertencia del anterior jefe militar de Ucrania, el general Zaluzny, que le dijo al presidente Zelensky que eran necesarios 500.000 efectivos si quería continuar con la campaña militar. La mejor de las previsiones habla que Ucrania en este momento puede reclutar del orden de 220.000. Por parte rusa, la reposición de efectivos se produce en un momento determinado. Cuando se producen las dos contraofensivas, se reclutan 300.000 de golpe, en octubre de 2022, y además siguen teniendo en marcha su reclutamiento ordinario en dos llamamientos, en primavera y en otoño, y tienen otra vía que son los voluntarios, que se alistan del orden de 14.000 al mes. Entre voluntarios, reclutamiento y demás, Moscú actualmente no tiene problemas de reposición. Y voy a decir, empezaron la ofensiva, la invasión, con unos 169.000 a 190.000, se estima. Actualmente tienen 470.000 soldados en el frente. Han ido acumulando fuerzas. El tercer elemento es una menor industria de defensa, capacidad industrial de defensa, y en esto no solo pongo Ucrania, sino también Occidente. En una guerra de desgaste es importante esa capacidad de producir y adquirir armamento suficiente para sostener el conflicto. Ucrania ha dependido desde el primer momento de Occidente, de la ayuda exterior, porque lógicamente lo que tenía de dotación y la producción propia era insuficiente para afrontar este conflicto. La producción de armamento en Occidente, hay que decir que está dimensionada para los ejércitos occidentales y lo que se vende en el exterior, pero no se produce lo suficiente para alimentar de golpe un conflicto como este. Y esto es importante, aunque Ucrania pueda disponer de dinero, tampoco hay stock para poderlo comprar. ¿Por qué? Pues porque las fábricas producen a petición, sobre pedido, no sobre un posible conflicto que pueda salir. Estoy hablando fundamentalmente de los sistemas de armas importantes, por ejemplo, un carro de combate, una pieza de artillería. Rusia, por su parte, ha conseguido movilizar significativamente su industria de defensa. Lo que han hecho ha sido añadir turnos, ampliar la línea de producción, poner en marcha instalaciones que habían dejado como antiguas, otras que habían suspendido, etcétera, etcétera. Una vez más, la balanza, también en este factor, se decanta a favor de Rusia. En conclusión, Rusia se lleva preparando para este escenario desde las contraofensivas de otoño de 2022. Ucrania, sin embargo, ha tenido que depender de la ayuda exterior. Y salvo un esfuerzo, voy a decir, extraordinario por parte de Occidente para apoyar a Ucrania, mayor todavía del que se ha hecho, la capacidad para afrontar una guerra de desgaste va a favorecer a Rusia. En cuanto a sistemas de armas, que a lo mejor alguno puede estar pensando que puedan desequilibrar la balanza en este tipo de guerras, una guerra de desgaste, tipo F-16, drones, ATACMS, misiles de crucero, en fin. Me permito recordar las palabras del jefe de Estado Mayor de la Junta de Jefes de Estado Mayor norteamericano anterior, no el actual, general Mark Milley, que dijo en relación a este asunto del armamento que no existen soluciones milagrosas.
El cuarto punto que quiero tocar son los planes de operaciones. ¿Qué quieren hacer cada uno de los contendientes? ¿Cuáles son sus planes de batalla? Ucrania ha anunciado que va a adoptar en 2024 una estrategia de defensa activa, que le permita desgastar a los rusos para retomar la iniciativa y pasar a la ofensiva en 2025. Sin embargo, esto es muy poco probable que lo puedan poner en marcha, primero, porque una defensa activa es un concepto que fue ideado por un general alemán en la Segunda Guerra Mundial, el general von Manstein, y que recuperó la OTAN en los años 70, en ambos casos para hacer frente a una superioridad soviética, y lo más probable es que Ucrania, en lugar de esta defensa activa, que si luego sale explicaré cómo se hace, lo que vaya a hacer sea una defensa fija, una defensa avanzada, lo que en tiempos conocíamos en España como sin idea de retroceso, que explica un poco mejor lo que significa, con ciertas cesiones del espacio como mucho y sin llegar a constituir una verdadera defensa activa. Todo ello para evitar una drástica derrota en el frente y con la idea de retomar la iniciativa en 2025. En cuanto a generar capacidad ofensiva, Ucrania generar capacidad ofensiva para 2025 es una aproximación que yo pongo bastante en duda. Y me da la sensación, una especie de déjà vu. Ya hemos visto lo que ha pasado en la contraofensiva de 2023. No obstante, dándole el beneficio de la duda, en mi opinión, la clave para saber si son capaces de hacer esto está en dos puntos, o en dos elementos. El primero es que sean capaces de mantener la ayuda occidental, especialmente la norteamericana. Sin ello, no hay nada que hacer. Y en segundo, la capacidad de generar fuerzas. Tal vez menos fuerzas que las que tiene Rusia, pero sí de mejor calidad para 2025. Si no son capaces de hacer estas dos cosas, la ofensiva ucraniana nunca tendrá lugar. Y sin acción ofensiva no habrá victoria. En cuanto a los rusos, ¿cuál es el plan ruso para estos años venideros? Yo lo he llamado, no lo han llamado ellos así, yo lo he llamado desgaste y ofensiva final, que es un poco lo que define lo que quieren hacer. Rusia es consciente de que por primera vez tiene una oportunidad real de vencer, aprovechando su ventaja táctica sobre el terreno y al haber recuperado la iniciativa. Digamos que esa ofensiva se dividiría en tres fases. La primera fase, que sería mantener la presión en todo el frente para ir desgastando tanto las reservas de personal como la munición ucraniana, presionando en todo el frente. De alguna forma lo que buscan es mermar capacidades y en este sentido hay que entender que la conquista territorial es, en esta primera fase, menos importante que la capacidad de desgastar al adversario. En una fase 2 sería, con el paso del tiempo, que posiblemente estemos hablando de 2024 e incluso 2025, asumen que la ayuda militar exterior occidental a Ucrania irá decayendo, lo que ya, de hecho, ha comenzado a pasar, hasta que las municiones se hayan prácticamente agotado y el reemplazo del personal sea cada vez más difícil. Mientras, ellos irán acumulando fuerzas. En la fase 3 asestarán entonces su golpe final. Seguramente estamos hablando, si no antes, en 2026, para lograr, ahora sí, avances significativos sobre el terreno o derrotar a las Fuerzas Armadas de Ucrania, llevando al gobierno de Zelensky a la capitulación si antes no ha habido una negociación con Rusia en posición dominante. Lo que no sabemos, y esa es la gran incógnita en los meses que nos restan de año, es hasta dónde serán capaces de empujar el frente los rusos. Se habla de que el gran esfuerzo tendrá lugar seguramente
cuando pase la estación de lluvias, es decir, al final de la primavera, principio de verano. Conclusión. Lo que en mi opinión está claro es que en este momento el ejército ucraniano atraviesa una situación extremadamente difícil en el frente, como ha reconocido el propio presidente Zelensky el pasado día 19. Y ha corroborado su nuevo jefe militar, el general Syrskyi, por lo que la presión rusa en los próximos días tiene que darse por descontada. También debemos ser conscientes de que la ayuda militar a Ucrania se ha transformado en una especie de soporte vital, sin la cual no puede ganar la guerra y, es más, no podría evitar seguramente una dolorosa derrota, y la derrota de Ucrania es también la derrota de Occidente. Conclusiones. En mi opinión, el conflicto en Ucrania en este momento podría evolucionar de 5 maneras distintas. La primera sería la más probable, que es un avance moderado en el frente de las fuerzas rusas, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, que puedan conquistar el resto de las 4 provincias que se anexionaron, como mucho, y que no sean capaces, y esto es importante, de desgastar significativamente a las fuerzas ucranianas. Esto desembocaría en una verdadera guerra de desgaste, que eventualmente puede acabar en un conflicto congelado o alternativamente en una negociación, un plan de paz o algo así. En este caso, Rusia solo habría conseguido parte de sus objetivos. El más importante de ellos, incorporar parcialmente territorios que por historia y cultura considera más afines. Actualmente, si nos hemos fijado en los mapas, las zonas bajo control de los respectivos ejércitos coinciden, con alguna matización, con las regiones donde la población es más afín. Moscú podría decir que ha ganado la guerra, pero sería una victoria muy amarga, dado el coste que ha tenido llegar hasta este punto. El segundo escenario es Ucrania resiste. En este momento ya son pocos los analistas que creen que Ucrania pueda vencer en el campo de batalla, y menos con los objetivos maximalistas que se plantea el presidente Zelensky, que es, recuerdo, recuperar todo el territorio, incluida Crimea. Resistir, en espera de que la situación mejore, es la única opción que le queda a Ucrania. Pero no se trata de una estrategia elegida, sino más bien de una situación impuesta. En todo caso, las esperanzas de Kiev dependen absolutamente de la ayuda occidental. De esa manera, intentar soportar las sucesivas ofensivas rusas y llevar esto a un punto a que la moral rusa decaiga tras una larga guerra y con la vista puesta de 2025 en adelante. Pero ¿qué pasaría si Trump es elegido candidato? Que seguramente lo sabremos el supermartes, que es ya, y finalmente gana las elecciones. Todas las valoraciones señalan a que cesaría el apoyo norteamericano a Ucrania. Yo tengo alguna duda y creo que una cosa es lo que dice el candidato y otra es lo que dice el presidente, aunque sea la misma persona. En todo caso, si gana Biden, es muy probable que se restablezca el suministro de armas y de fondos, de forma que se continúe con el esfuerzo, si no lo vemos antes, en las próximas semanas o meses. En todo caso, y teniendo en cuenta la tenaz resistencia de los ucranianos en estos 2 años de lucha, creo que ha quedado sobradamente demostrado su capacidad de resistencia y veremos si son capaces de mantenerla. Hay que recordar que para Ucrania se trata de una guerra existencial. Para los rusos es existencial de futuro.
En mi opinión, esta opción, la de Ucrania resiste, es menos probable que la anterior. El tercer escenario es un avance significativo de las fuerzas rusas. Si la ayuda armamentística no llega o decae, y sin la ayuda de Estados Unidos, por tanto, y en el estado en que se encuentran las Fuerzas Armadas de Ucrania, tanto en personal como en movilización, etc., la situación en el campo de batalla es extremadamente crítica. Varios analistas coinciden en la similitud que se da entre el ejército ucraniano de hoy y el de las fuerzas alemanas del finales de la Primera Guerra Mundial, que nadie se esperaba, y los alemanes, el ejército alemán, colapsó en el mes de noviembre de 1918. Y en la actual situación hay que contemplar esta posibilidad, en la que la posibilidad de que las fuerzas ucranianas colapsen. No es lo mismo, debo matizar, no es lo mismo un ejército vencido que un ejército que ha colapsado. Si luego sale en el coloquio, lo explicaré. En todo caso, se deba o no a un colapso, si la ofensiva rusa es capaz de avanzar en los próximos meses hasta el Dnieper y de alguna manera amenazar la capital Kiev, y existe la posibilidad de una derrota inminente, es probable que Estados Unidos y sus aliados contemplen la posibilidad de intervenir para rescatar la situación, especialmente si la defensa ucraniana colapsa, quiere decir que se produciría con mucha mayor rapidez. En este contexto hay que enmarcar las declaraciones del presidente Macron del pasado día 27 de febrero, en las que dijo que no descarta el envío de soldados a Ucrania. La alternativa a esto sería permitir la derrota total de Ucrania. Y es verdad que se ha pensado poco sobre esta posibilidad, pues un poco la presunción que había es que se iba a mantener el statu quo durante 2024, sin más. Pero si se produce y Ucrania, con Estados Unidos y los aliados de la OTAN, fueran camino de la derrota, habría una gran presión sobre Washington y sobre las capitales occidentales para que se involucraran más, pudiendo llegar a la conclusión de que hay que hacer algo. Y aunque todavía sea menos probable, pero sí posible, las tropas estadounidenses y aliadas se podrían ver arrastradas a la frontera polaca e incluso al combate. Lo que significa que la OTAN estaría literalmente en guerra con Rusia. Para la directora de la Agencia de Inteligencia Nacional norteamericana, Avril Haines, esta sería una de las dos situaciones que podrían llevar a Vladimir Putin a utilizar armas nucleares, como acaba de citar el mismo Putin ayer, 29 de febrero. En mi opinión, este escenario es menos probable que los dos anteriores, pero es posible. El cuarto escenario es un acuerdo de paz. Tarde o temprano, como ya dijo el presidente Biden, el final del conflicto será diplomático. Antes de la guerra, Rusia habría aceptado una Ucrania neutral y que se resolviese el conflicto del Donbass. Es decir, que si hubiesen de alguna forma funcionado los acuerdos de Minsk. Pero Minsk se trató en realidad de ganar tiempo, como ha reconocido una de sus protagonistas, la canciller Angela Merkel. Estos objetivos hubiesen sido todavía aceptables en abril de 2022, ya iniciada la guerra, al principio de la guerra, cuando se llegó a un preacuerdo que se conoce como el Comunicado de Estambul o el Acuerdo de Estambul, o el Preacuerdo de Estambul, que fue, de hecho, el intento de paz más serio que se ha producido hasta la fecha. Pero al parecer, y eso lo hemos sabido hace poco, el entonces primer ministro Boris Johnson presionó para descarrilar el preacuerdo. Tenía sus razones, él lo niega ahora, pero hay otros actores que estuvieron en el tema
y que confirman que fue así. ¿Qué sería necesario para llegar a un acuerdo de paz? Muy brevemente. El asunto central es la neutralidad de Ucrania y su no incorporación a la OTAN. No parece que Ucrania esté dispuesto ya a aceptar esta condición. También es importante el asunto de los territorios ocupados por Rusia, y no parece evidente que Kiev esté dispuesto ni siquiera a volver al statu quo antes que aconsejó Henry Kissinger y que le ocasionó una lluvia de críticas, ni tampoco que Moscú esté dispuesto a renunciar a lo que ya ha conquistado. No obstante, en caso de que se reconquistara, imaginemos que se reconquista toda Ucrania, en un supuesto, hay que recordar que la convivencia entre las poblaciones prorrusa y nacionalista tendrían un dificilísimo encaje, pues esa diferencia fue la que les llevó a la guerra civil. Además, hay otro obstáculo importante para la paz y es la falta de desconfianza mutua. No se fían en absoluto el uno del otro. Ambos contendientes, rusos y ucranianos, creen que el tiempo puede otorgarles la victoria, por lo que no creen que sea el momento de entablar conversaciones de paz. El problema es que cuanto más territorio consiga Rusia, más doloroso resultará el acuerdo. En mi opinión, en este momento la salida negociada es muy poco probable, menos probable que las tres opciones anteriores. El último escenario es el uso de armas nucleares, que es el peor escenario posible, pero también, por fortuna, es el menos probable. De hecho, es extremadamente improbable, debo decir, pero no por ello hay que descartarlo completamente. Putin ha amenazado varias veces con utilizar armas nucleares y Occidente, por su parte, está dividido sobre la seriedad de la amenaza. Unos piensan que sí y otros que no. Pues es verdad que el uso de armas nucleares entraña unos riesgos que superan con creces a los beneficios que se pueden obtener. Sin embargo, un Putin acorralado por un posible éxito ucraniano, imaginemos que Ucrania es capaz de tener éxito en el campo de batalla, por ejemplo, ante la posibilidad de perder Crimea, podría hacer que viera en las armas nucleares su única opción para salvar la situación. Este es el segundo escenario que, según la directora de inteligencia norteamericana, que ya citaba, Avril Haines, en el que los rusos podrían recurrir a las armas nucleares. Curiosamente, en este caso estaríamos ante lo que el profesor de la Universidad de Chicago, John Mearsheimer, califica como una paradoja perversa, que es que cuanto más éxito tengan Estados Unidos y sus aliados en lograr sus objetivos en el campo de batalla, más probable será que la guerra se vuelva nuclear. Confiemos en que este escenario nunca se produzca. Muchas gracias por su atención. Recuerdo que si queréis preguntar, hace falta el micrófono para que se oiga por encima. Bueno, pues. ¿Dónde? Sí, de Consuelo. Ah, pues. Dale. ¿Le puedes decir Por el micro. Que hable. Ah, que le diga. Consuelo, por favor, estás en el aire. No, hola, ¿qué tal? En realidad no había levantado la mano, había aplaudido. Con el bueno, prefiero que otros intervengan. Gracias. Gracias, Chelo. Bueno, muchas gracias, mi coronel. No sé si se oye esto. ¿Se oye? Sí, es que es para... La pregunta es, ¿qué papel juega China en este conflicto
y en todo caso si el presidente Xi Jinping permitiría la utilización de estas armas, en fin, nucleares. Sí, muchas gracias. Bueno, buena pregunta, debo decir. De hecho, el presidente Xi Jinping, China, realmente el papel que tiene es de gran beneficiado en este conflicto, porque Estados Unidos, que es su rival, el que está a su nivel de rivalidad, está entretenido en otra cosa. Entonces, ¿qué puede hacer Xi Jinping aquí? Pues bueno, pues afianzar su relación con Rusia, que es lo que está haciendo, no hasta el nivel que Rusia quiere. Rusia querría que le entregara armas, que le facilitara, pero bueno, le está comprando el petróleo, le está comprando gas, entonces le está facilitando que su economía no colapse, entonces de alguna manera se está posicionando, aunque supuestamente es neutral, se está posicionando del lado de Rusia, que es su aliado de futuro. Hay que entender que en un futuro no muy lejano, si se produce lo que previene la trampa de Tucídides, de que la potencia emergente se acabe enfrentando a la potencia hegemónica, efectivamente China y Estados Unidos llegará un momento que puedan estar en conflicto, ¿no? Entonces, ese es el papel. ¿Y hasta qué punto quiere Xi Jinping el uso de armas nucleares? Xi Jinping ha hecho un esfuerzo diplomático importante y personal con el presidente Putin para que no se usen. Si hemos visto la entrevista de Tucker Carlson del pasado 9 de febrero, no sé si han tenido ocasión de verla, en la que este entrevistador se va a Moscú y entrevista durante una larga hora y pico o 2 horas al presidente ruso. La respuesta que da Putin cuando le pregunta sobre las armas nucleares da la sensación de que él no tiene ninguna intención. Esa es la realidad. Sin embargo, bueno, tampoco podemos fiarnos 100% ni de su expresión ni de lo que dice. La OTAN hasta no lo conozco, pregunto si no soy experto. Entiendo que la OTAN, por su propia, digamos, definición, es una organización de defensa, ¿no? Y Ucrania no pertenece a la OTAN. ¿Cómo articula políticamente que el escenario 3 que has puesto ahí? La situación sería la siguiente. Bueno, el secretario general, Jens Stoltenberg, ha dicho claramente que la OTAN no se va a involucrar en el conflicto. Hablo en relación, no sé, sí, hablo en relación a lo que ha dicho el presidente Macron, ¿no? No se va a involucrar en el conflicto, no quiere involucrarse, se ha producido un auténtico aluvión de críticas a lo que ha dicho Macron, empezando por Estados Unidos, Alemania, etcétera. Y realmente la OTAN, como bien has dicho, es una organización defensiva. Entonces, ¿cuándo se puede producir esa entrada en guerra? Por ejemplo, si se despliega en la frontera polaca y empieza a haber incidentes en la frontera. O bien, si Rusia lanza un arma nuclear táctica y se produce una contaminación que llega hasta Rumanía, Ucrania, o Polonia, etcétera, etcétera. Si se produce alguna agresión de ese tipo, se puede invocar el artículo 5, y el artículo 5 lo que dice básicamente es que si hay una agresión contra uno, se produce inmediatamente como si fuera a todos los demás. Bueno, Fernando, muchísimas gracias otra vez por la magnífica charla. Yo tenía 2 preguntas. Una que la has insinuado tú, que dice si sale en el coloquio, pues sale. ¿Qué diferencia hay desde un punto de vista de la doctrina militar entre un ejército vencido y un ejército colapsado? Y la otra es, has hablado de que mientras que para Rusia la existencia de Ucrania dentro de Occidente es una amenaza existencial a futuro, para Ucrania lo de Rusia es una amenaza existencial en el presente. Ante una eventual no victoria de Ucrania
y digo no victoria aposta, no digo derrota, simplemente no victoria, ¿cómo queda la situación existencial de Europa? Desde un punto de vista militar, ¿cómo lo ves? No sé si esta segunda... Sí. ¿Te queda claro lo que quiero decir? Sí, me parece que sí. Bueno, vamos si quieres por lo primero y luego... ¿Qué diferencia hay entre un ejército que colapsa y un ejército vencido? Un ejército que colapsa es un ejército que ha perdido la voluntad de luchar. Y, de facto, es como si no existiera. Un ejército vencido es un ejército que ha perdido, pero que a lo mejor puede recuperarse y puede retomar la lucha. Y eso, desde el punto de vista del que ataca, es una diferencia sustancial. En cuanto a la no victoria de Ucrania y la posible situación existencial en Europa, definir la no victoria en Ucrania habría que definir lo que Ucrania considera que es una victoria. Y ya hemos dicho que para Ucrania la victoria es la recuperación completa de su territorio, incluso lo que perdió en su momento en el 2014 en el Donbass o Crimea. Luego, la no victoria de Ucrania, lo que habría que ver es qué porcentaje o qué parte de Ucrania se queda Rusia y qué parte de Ucrania se queda Ucrania. ¿Qué situación existencial le plantea a Europa? Personalmente creo que no es un asunto existencial para Europa, no amenaza la existencia de Europa. Es verdad que últimamente hay una cierta, no sé cómo definirlo, un cierto temor, han salido varias noticias en prensa de lo que podía hacer el siguiente paso de Vladimir Putin con respecto a Europa. Vladimir Putin es un hombre que lleva en el poder prácticamente un cuarto de siglo. Sabe perfectamente de lo que es capaz su ejército y sus fuerzas armadas. Y eso es una cosa que curiosamente hay muchos dirigentes políticos que no saben. Hablo de dirigentes políticos menos avezados, algunos occidentales. Realmente no entienden que la fuerza militar tiene un límite. Y yo creo que Vladimir Putin es bastante consciente del límite que tiene su propia fuerza. De hecho, ahora ha contrastado ese límite. Está luchando en Ucrania y no es capaz ni de conseguir el objetivo que se había planteado. Obviamente, el pretender conquistar otra parte de Europa que va a suponer que se va a echar a la OTAN de encima, me parece muy descabellado. No va a pasar. Y si pasa, es un suicidio. Entonces, para Europa no es una situación existencial. ¿Es un suicidio porque la OTAN arrollaría a Rusia? Sí, es que hay que hablar por el micro. Ah, perdón. Bueno, contesto, no sé si se ha oído. La pregunta es que si es un suicidio porque la OTAN intervendría y arrollaría a Rusia. Sí, ese sería el escenario más plausible. Hay que tener en cuenta una cosa, que Rusia tiene armamento nuclear y entonces a lo mejor sería un suicidio compartido si Rusia utiliza el armamento nuclear. Entonces, si fuera una guerra convencional, solo convencional, sí hay una desproporción y ganaría la OTAN. Pero si entramos en el campo nuclear, ahí perdemos todos. Perdona, pero no me queda claro. Vamos a ver. Dado el interés de Estados Unidos, que está más preocupado por China y por Oriente Medio, como es lógico, las amenazas de Trump, que probablemente pueda ser el próximo presidente de los Estados Unidos, Europa no tenía que tomarse mucho más en serio este conflicto ahora en el tema de la producción de armamento, que es lo más fácil antes de llegar a la opción tercera, que es bastante más complicada. ¿No sería esa una cuestión más factible? Le voy a contestar brevemente, debería. Vale, nada, que aquí tenemos un par de preguntas en el chat, pues
Hombre, Esteban te felicitan tal, y Esteban te plantea, bueno, oye, si llegado el caso, que si tú crees que llegado el caso, lo que es la población de Estados Unidos estaría dispuesta a apoyar a Trump con la decisión de dejar sola a Ucrania, o sea, vamos, de abandonarla. Y luego hay otra, te preguntan, enhorabuena y gracias por otra excelente presentación. ¿Puede, por favor, profundizar más en el tema de Boris Johnson y cómo boicoteó el acuerdo de Estambul? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, la población de Estados Unidos de Trump sería el que vota republicano, ¿no? Y cómo, si estaría dispuesto a dejar solo a Ucrania. Bueno, aquí debo decir dos cosas. Primero, una cosa es lo que piensa el votante y otra cosa es lo que hace el dirigente. Y una vez votado, veríamos a ver. Entonces, el tema fundamental es que efectivamente el votante republicano, y ya hemos visto lo que dice la encuesta, el 69% apoya que se lleve a cabo una negociación con Ucrania. Entonces, de alguna manera, hay una cierta fatiga de la guerra, tanto en Estados Unidos como en Europa. Es real. Entonces, es muy probable que si gana Trump, se encuentre ante este escenario de que de alguna manera exista la presión, vamos a decir, del pueblo norteamericano, de que este conflicto se tiene que acabar. Con respecto a la realidad de que esto pueda suceder o no, la política exterior norteamericana, vamos a decir que tiene una estructura, un funcionamiento que no siempre es lo que quiere el pueblo norteamericano. Y entonces acaba pasando lo que de alguna manera esos hacedores de política exterior acaban considerando que es lo más apropiado. ¿Puede ser? Sí, puede ser, que acaben de alguna manera abandonando Ucrania, pero Estados Unidos se juega su reputación de alguna manera con respecto al resto del mundo. Porque todo el mundo se acuerda de la frase de Biden diciendo apoyaremos a Ucrania el tiempo que sea necesario, as long as it takes. En cuanto a la segunda pregunta, cuando estaba preparado el comunicado de Estambul, el preacuerdo, el jefe negociador ucraniano va a reportar a Zelensky y le dice pues, que era aceptable desde el punto de vista de Ucrania y igualmente los rusos consideraban aceptable el acuerdo. En ese momento se produce una visita por parte de Boris Johnson a Kiev. No sabemos si con el mismo pensamiento que los norteamericanos, pero al parecer Boris Johnson le dice a Zelensky que él no consideraba que eso fuera una buena solución y que había que seguir luchando. En ese momento hay que recordar que las cosas iban bien para Ucrania. Estaban empezando a digamos, restablecerse en el campo de batalla y todavía no se sabía el efecto de las sanciones, se pensaba que las sanciones económicas iban a tener un efecto que luego con el tiempo se ha visto que no han tenido. Boris Johnson lo niega, dice que él no le dijo eso, pero sin embargo hay dos personas claves que dicen lo contrario, que son el jefe negociador, que es el que destapa el asunto, el jefe negociador de Ucrania, y el presidente Erdogan, que es donde se celebran las conversaciones, que se supone que está al tanto de cómo van las negociaciones. ¿Creemos a uno o a otro? Ya eso es cuestión de cada uno, pero estos son los elementos y la historia probablemente nos dirá quién miente. Vamos a ver, mi coronel. Usted ha hablado antes en esa posibilidad de que la OTAN entrara en funcionamiento y ha explicado también
en una situación convencional, es decir, que Rusia tendría las armas nucleares y en cambio la OTAN no. No sé si lo he explicado así, pero no era la idea. Bueno, a lo mejor yo lo he entendido No. mal. Lo que he dicho es que si el conflicto se limitara solo al campo convencional, o sea, imaginemos que ninguno de los dos tiene armas nucleares, las posibilidades de que gane Rusia son nulas. Si los dos hacen uso de las armas nucleares, entonces la destrucción del mundo. Ya, pero ¿la OTAN tiene armas nucleares? Estados Unidos tiene unas Estados pocas. Unidos sí, evidentemente. Ya está. Pero Francia, Reino Unido. Es cierto. Sí. Sí, además, el problema de las armas nucleares es que la escalada es incontrolable. Por eso siempre se dice que el uso es no solo dudoso, sino que los inconvenientes seguramente van a superar a las ventajas. Entonces, aunque se consiga una ventaja táctica, operacional, o si se quiere estratégica, al final el resultado es mucho peor. Y eso, debo decir, lo sabe el presidente Putin. En primer lugar, muchas gracias por tan Gracias a ti, Eva. ilustrativa conferencia. Yo tengo dos dudas. Bueno, la primera es si en Europa no existe realmente un miedo, teniendo en cuenta las últimas declaraciones de Ursula von der Leyen de que hay que aumentar el gasto en armamento. No existe realmente el miedo de que nos podamos ver implicados en todo este conflicto. Y luego, pues más que otra pregunta, es un comentario. Has dicho en un momento determinado de tu conferencia, brillante por cierto, muy brillante, que todo el conflicto israelí le ha venido estupendamente a Putin, pero teniendo en cuenta la formación del eje Pekín-Moscú-Teherán, ¿no será algo realmente planeado para quitar el foco del tema de Ucrania y llevar el foco a otro sitio, de alguna forma para dejar las manos libres a Putin? Muchas gracias. Empiezo por el final, que es quizá más rápido. Yo no creo que haya una coordinación de acciones en este caso concreto, entre lo que ha hecho Hamás y lo que está haciendo ahora mismo Rusia o lo que puede hacer Irán. Hay una conferencia, una charla que di aquí, que se llama El desafío de Hamás, en el que explico un poco cómo se produce esa llegada al asalto, al conflicto del día 7 de octubre, al ataque del 7 de octubre. No creo que estén, aunque los intereses sean similares, y efectivamente le haya beneficiado mucho a Rusia, no creo que esté conectado. El miedo en Europa, que expresa de alguna manera Ursula von der Leyen, es un miedo real porque Europa de alguna manera ha externalizado su defensa en la OTAN, que es Estados Unidos. Los ejércitos europeos tienen una dimensión y unas capacidades que sin Estados Unidos no sé hasta qué punto esa ecuación que hablábamos antes con Rusia seguramente sí seguiría siendo así, pero nos costaría. Claro, un presidente Trump que en la legislatura anterior, la que estuvo gobernando él, inmediatamente antes dice que la OTAN no sirve para nada y que hay que salirse de la OTAN, que América para los americanos y que poco menos que la OTAN no sirve y que hay que salirse, inmediatamente cuando es presidente cambia de parecer. Pero ese es su pensamiento inicial. Entonces, en Europa se acuerdan de esto. Y dicen, ahí está Rusia, una Rusia que temen, porque creen de alguna manera que puede llegar a dar ese paso, y dicen, bueno, ¿cómo está la defensa? Y hacen una especie de análisis de lo que tenemos y dicen, esto no está bien. No está bien si no contamos con la OTAN. Ahora sí contamos con la OTAN, con Estados Unidos sí. Pero Trump lo que dice es que, si queremos OTAN hay que pagar.
No, esto es lo que dice ahora, pero Bueno, lo que decía antes de es su que primer sabe que mandato... salirse fuera, pero sí, lo que dice ahora es que sí, hay que pagar. Sí, porque ya, Claro, quiero decir, y aquí, pero pues, ¿y si cambia de opinión? Bueno, bien, pero mientras no cambie, lo que acaba de decir es que aquí el que no paga, que no proteste. No, no solo dice eso, dice más. Dice que encima no solo que no proteste, sino que alentará a Rusia que le ataque porque se lo merece. Pues claro, es que aquí por la Jero, pues no. ¿Puedes elaborar un poco más la posición de Macron? Los franceses suelen ser finos, geopolíticos, y parece que lo que ha hecho Macron no responde a la idiosincrasia francesa. ¿Qué hay detrás de la decisión de Macron? No, yo lo que creo es que Macron piensa que este escenario de un posible colapso o de una posible avance de Rusia hasta un nivel, vamos a decir, hasta el Dnieper, es posible. O sea, lo contempla como posible. Entonces, como lo contempla como posible, está, vamos a decir, adelantando su siguiente decisión o preparando a su electorado, llamémosle como queramos. Entonces, de alguna manera está diciendo, esto va a pasar, o creo que va a pasar. No dice, no hace el análisis de lo que va a pasar, sino de lo que habría que decidir. Y es verdad que si eso se produce, veremos a ver cómo responde Occidente. Ese es el gran riesgo. ¿Cómo va a responder Occidente? ¿No sube eso la probabilidad del escenario 3? Es decir, claro. Quiere decir, los franceses, que tienen mucha inteligencia ahí, y la han tenido durante el conflicto del Donbass, ¿no tienen más inteligencia para hacer este análisis y por tanto el escenario 3 a lo mejor es más probable y a lo mejor es el escenario 2? Sí, es posible, es posible. Yo no tengo la información que tiene el presidente Macron, obviamente. Yo soy un mero analista de a pie, pero es verdad que ese escenario del colapso, hay varios analistas que lo dan casi por seguro. ¿Y qué pasa si colapsa el ejército ucraniano? Occidente ha perdido. Entonces, la pregunta que se supone que se harán los dirigentes políticos es ¿qué hacer? Y qué hacer puede significar dos cosas. Desplegar en la frontera con Polonia, de forma que mandas un aviso claro a Rusia de hasta aquí puedes llegar, o decir no, vamos a evitar que caiga el resto de Ucrania y mando gente incluso dentro de Ucrania. Y entonces el conflicto con la OTAN está servido. Luego, otra pregunta. En la amenaza existencial europea no hay una amenaza existencial de Europa, pero sí se podría pensar una amenaza existencial de fragmentación del este de Europa. Me explicaré. Si los Estados Unidos salen, que son los que más apoyan al este de Europa, a lo mejor se puede dar un escenario de coger desde Rusia, los bálticos, digamos algunos países de la antigua Unión Soviética, no sabemos hasta dónde se pararían, pero donde sí, si Estados Unidos no entra, a lo mejor Europa no reaccionaría. ya. Y eso sería la Pero ruptura. Europa, la arquitectura de seguridad en Europa se basa en la existencia de la OTAN. Sin OTAN no hay arquitectura de seguridad europea como tal. Europa como Unión Europea no es una organización defensiva. Por eso digo que sí se puede pensar una amenaza existencial si se piensa en un Trump claro, no apoyando en la OTAN. Es decir, claro, se puede dar un escenario. Ese es el escenario donde que teme la presidenta Ursula von der Leyen. Donde no llegarían a toda Europa, no llegarían a Alemania, no llegarían a Francia. Simplemente se limitarían a recuperar la posición de la Unión Soviética y los países realmente afectados serían los países... Sí, el grupo de Visegrado que se llama. El grupo de Visegrado, fundamentalmente. Sí, sí. Y esa amenaza rompería Europa. Rompería la Unión Europea parcialmente. Muy probablemente. Sin embargo, debo decir una cosa respecto a la Unión Europea. Uno de los temas que salió en Estambul fue
la posibilidad de que Ucrania entrara en la Unión Europea o no. Y curiosamente a los rusos les dio igual. No les importa que Ucrania entre en la Unión Europea. Ellos no contemplan a la Unión Europea como un rival, sino la rivalidad es con la OTAN, que es una organización defensiva y que sí lo ven con seriedad suficiente como para plantearles o ser antagonistas, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más aquí o en el chat. Gracias. Una pregunta muy cortita. En esta guerra tan curiosa, que decía el general Frías que era la guerra transparente, en un artículo muy divertido, ¿cómo es posible que un país en guerra como Ucrania esté al día de hoy exportando trigo? Bueno, Ucrania todavía, he dicho, tenía un 70% de presupuesto cubierto por la ayuda internacional, pero todavía necesita un 30%. Y ellos siguen produciendo trigo y lo siguen exportando. Entonces, a veces tenemos un concepto de un país en guerra que es un país paralizado. Pero eso no es verdad. Yo he visto 3 países en guerra y la vida sigue, en tanto en cuanto sea posible. Y la vida se abre paso. Y la actividad económica, la actividad lúdica, todo se abre paso, incluso en el país en guerra. Entonces, en la medida de las posibilidades, Ucrania sigue cultivando trigo y sigue exportando. De hecho, el año pasado, en el 2022-2023, los 2 años anteriores, uno de los asuntos es que había incluso un acuerdo con Rusia que permitía la exportación de una parte del grano por mar. Y entonces, en un momento dado, pensaban que por ahí podían entrar, con los barcos, podía entrar armamento a Ucrania y dijeron, no, no, se acabó el acuerdo del grano. Y entonces buscaron otra solución, que fue a través de rutas fluviales, etcétera, y se sigue exportando grano. Es más, lo de la exportación de grano les ha supuesto un problema grave con Polonia, que es uno de los principales países que tienen a favor en la Unión Europea. Incluso llegó un momento que hubo una tensión fuerte y Polonia dijo que iba a dejar de ayudar a Ucrania. Luego se arregló, pero sí, el tema del grano es más importante de lo que pensamos. Y Ucrania, como sabemos, es el granero de Europa. Yo tenía otra pregunta, Fernando. Hemos hablado de las palabras de Macron, hemos hablado incluso de la posibilidad de que tengan una inteligencia adicional que no conocemos. Bueno, Occidente tiene mucha inteligencia en la zona y es sabido, lo saben los rusos, lo sabemos. Pero la pregunta va por otro lado. La pregunta es, imaginémonos la situación de que no solamente hay un dirigente como Macron, sino incluso hay alguno más, por ejemplo los alemanes, imaginemos, ¿no? Hay el entente franco-alemán que dice, vamos a mandar soldados. Entiendo que eso, dados los requisitos formales que siguen nuestro tipo de democracias, requerirá aprobación de los parlamentos. Yo creo que en el caso alemán sí. Por eso. Especialmente, además. Y yo no veo a la sociedad europea aprobando eso, hoy por hoy. No digo ya, no estoy pensando ya en sus dirigentes. Sí, sí. Es decir, yo no veo a los parlamentos aprobando el enviar gente. O sea, pueden llegar a gastar dinero, podemos mandar armas, podemos... Ahora, mandar gente, es decir, yo creo que las generaciones europeas, que llevamos 3, 4 generaciones sin saber lo que es una guerra, sin saber lo que es un ejército no profesional, etcétera, salvo los que hicimos la mili hace ya muchos años, yo no veo a los parlamentos europeos aprobando eso. ¿Cuál es tu sensación? Yo comparto esa visión. Yo veo difícil que desde el punto de vista parlamentario, por así decirlo, desde el punto de vista de la soberanía popular, alegremente se apruebe una cosa de este tipo, ¿no? Lo que pasa que estas cosas tienen una mecánica bastante, vamos a decir, bastante diabólica, ¿no? Porque en el momento que se produce una agresión, si fuera contra un país europeo, por ejemplo, no ucraniano, no Ucrania, porque
Ucrania hay que recordar que no está en la OTAN, y al no estar en la OTAN, de alguna manera, es un conflicto que nos queda fuera de lo que es nuestro ámbito de competencia, y ya nos hemos metido. Nos hemos metido con el apoyo, con tal, pero imaginemos que es un ataque sobre Rumanía, pongamos por caso, o sobre un país báltico. Entonces, ahí sí que hay un compromiso por parte del país, y eso sí que se ha aprobado, y es un acuerdo, un tratado, que ya no sé si requeriría absolutamente el paso por el Parlamento. Esa era una de mis dudas, no sé si tú lo sabías. Yo creo que no, porque es parte de un tratado que ya ha estado aprobado y que el Parlamento ya ha dado el visto bueno, en el caso de ese tratado en concreto. Claro, pero en el caso que hablábamos de las palabras de Macron, si supuestamente lo que hay detrás es que los rusos llegan a la frontera del Dnieper, no es el caso. No sería el caso. Por eso, inmediatamente todos, incluso el secretario general de la OTAN, ha dicho que no, que eso no implica, o sea, que no se contempla la posibilidad de la entrada de la OTAN en el conflicto, vamos a decir, para ayudar solamente a Ucrania. Ese es el tema, ¿no? No sé si he contestado. Sí, perfectamente. Bueno, pues Fernando, con... ahí. No te había visto, perdón. Vale, nada, mira, aquí ya la última de Esteban, que bueno, que te pregunta un poco para que nos cuentes qué pasó pues con los mercenarios del grupo Wagner, que bueno, han desaparecido. ¿Qué pasó? ¿O qué va a pasar? ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó en el pasado? Sí, porque... bueno, los mercenarios del grupo Wagner estaban dirigidos por el que se llamaba el cocinero de Putin, que era Evgeny Prigozhin. Y Prigozhin era un hombre que tenía unas ciertas ambiciones también políticas. Y en un momento determinado, bueno, pues él quiso de alguna forma protagonizar la posición rusa en el frente. Utilizó sus fuerzas en Bakhmut, sobre todo, pero se desgastó. Y entonces lo que pasó fue que criticó al Ministerio de Defensa ruso, criticó a su ministro, al jefe de Estado Mayor, y puso en cuestión que estaba recibiendo el apoyo suficiente para llevar a cabo las operaciones que estaba llevando a cabo en el frente, ¿no? Y es verdad que las fuerzas rusas sí le estaban suministrando munición, etcétera, alimento, etcétera. Entonces, en un momento determinado, se da cuenta de que ha prácticamente agotado la capacidad de sus mercenarios en el frente, en la batalla en Bakhmut, y ha conseguido una victoria bastante limitada, ¿no? Y entonces recibe la propia presión interna de sus mercenarios y decide hacer una marcha de protesta hacia Moscú, vamos, una rebelión, para que nos entendamos. Y el 23 y 24 de junio tiene lugar esa marcha hacia Moscú, se produce un enfrentamiento con los propios rusos, con las propias fuerzas rusas, y entonces inmediatamente le llaman al orden, a través, entre otros, del general Surovikin, el general Armagedón, que era bien conocido y aliado de Prigozhin. Y entonces, en ese momento, se da cuenta de que iba a ser peor todo y decide desistir de su rebelión. Justo antes de que se produjera esto, Putin había salido por televisión diciendo que era un traidor. Pero aún así le convencen de que deje las armas, de que no pasa nada, de que se vuelva a la normalidad, etcétera, etcétera. Y eso es lo que pasa. Vuelven a la normalidad, deja las armas, los mercenarios se van a Bielorrusia, los tienen ahí una temporada, luego los reparten, los utilizan como instructores para el resto del ejército, para explicarles lo que pasa en el frente, y Prigozhin vuelve más o menos a establecer su vida normal, y en un vuelo que salía de Moscú le ponen una maleta explosiva en el avión y se muere todos los 14 o 15, no me acuerdo cuántos eran, tripulantes, etc. Y lo que sucede es que Prigozhin fallece en el acto, ¿no? En el acto de la explosión. Y ese es lo que pasó con el grupo Wagner. El grupo Wagner ahora mismo sigue existiendo, pero bueno, prácticamente
lo que hace es casi han puesto un nuevo jefe, y ese nuevo jefe es un poco un peón del Kremlin. Bueno, pues ahora sí creo que ya no hay más preguntas. Fernando, muchas gracias otra vez. Ha sido francamente brillante tu exposición y súper interesante. Gracias.